Buenas tardes, Schoolcore 17, música, educación y música. Damos la bienvenida a Arsène Sargsyan Yegasarian, profesor de música. Le damos la bienvenida también a nuestras alumnas Divine, Carmen e Inés, y por supuesto a Dani. ¿Te has acordado? Siempre. Y cuando quiera, Divine, pregunta. ¿Por qué decidiste ser profesor de música? Pues ha sido un tanto accidentado eso, porque yo quería ser abogado. En mi mente estaba de estudiar Derecho, y estudiaba al mismo tiempo la música en la escuela de música, y conforme avanzaban los años, pues me di cuenta que se me daba bien. Y conforme te van saliendo las cosas, conforme como lo piensas, pues cada vez te motiva más. Y entonces llegó un momento que tenía que decidir o entrar a la universidad por Derecho o hacer las pruebas selectivas para el conservatorio. En ese caso fue un colegio especial de dirección de coro. Y me decanté por la música, y la verdad que a pesar del paso de los años, de las dificultades que van surgiendo en el camino, porque cuando estás estudiando es muy fácil decir qué voy a hacer, y después una vez que estás ya empezando a hacer, todo se complica, y a pesar de las complicaciones tenidas, pues a día de hoy estoy contentísimo haberlo seguido. ¿En qué te ayuda la música en tu vida? La música es mi vida entera, en la tristeza, en la alegría, en el entretenimiento. Hasta cuando salgo a hacer deporte, últimamente he empezado un poquito con la bicicleta, me he viciado un poquito, y salimos con grupos y hacemos kilómetros. La última vez fueron 100 kilómetros que hicimos. Por Marruecos. Por Marruecos, no da. Entonces, es que llega un momento que incluso el cuerpo te pide algo de música. Yo estoy en esa fase que para aportar un poquito más de energía necesito incluso un determinado tipo de música, y todo eso viene un poco de la musicoterapia, que a lo mejor tú cuando estás triste o así de pensativa, ¿qué tipo de música escucharías? ¿Algo alegre o así un poco más pausada? Más alegre. Pues yo soy de la opinión un poco profundizar las emociones, es decir, siempre hay que tener una vía de desahogo. Es decir, cuando yo llevo mucho tiempo sin llorar, pues llega un momento que uno explota y te saltan las lágrimas. Pues ese punto de ese aporte que nos da la música, pues te ayuda a sacar de tu cuerpo todo lo que tienes guardado. Pues la vida es mi vida entera. ¿Crees que la música es necesaria para la educación? Pues como el aire que respiramos. Porque fíjate, un poco volviendo a los griegos arcaicos, la educación estaba basada en hacer gramática, matemáticas y música. Eran las tres únicas disciplinas que estudiaban los griegos. Y me gustaría un poco retroceder y ver todo aquel panorama, cómo se desarrollaba aquello y cómo canalizaban desde música todo el resto bueno, hoy en día son materias, pero aquel entonces eran conocimientos, no eran materias como naturales, sociales, sino era un conjunto de conocimientos englobados sobre el razonamiento, ¿no? Que es lógico. ¿Dónde hiciste tu diploma? Es que he pasado por tantos sitios que el diploma, pues al fin y al cabo, pero de musical, educación básica, o ¿qué tipo de diploma te refieres? De música. De música, pues en un principio yo empecé, toda la culpa de música en parte fue mi abuelo, que yo empecé a tocar las cazuelas
de plan tambor, me los organizaba y empecé a tener batería y mi abuelo dijo, este niño igual quiere hacer algo de música. ¿Cuál era el acelerador? Sí, las cacerolas con los cucharones y me llevo a la escuela de música. Pues primero empecé con una percusión típico de Armenia, que yo soy de origen armenio, y después pues vieron que puedo hacer un poquito más que la percusión y ya entré en la escuela de música por piano. Con el tiempo ya, cuando me hice un poquito más mayor, pues ya me dieron un segundo instrumento. Los que, digamos, iban un poquito mejor les decían, pues puedes abarcar otro instrumento. Entonces cogí la tuba. Entré a la banda y bueno, fui cambiando de conservatorios, de diferentes sitios, pero mi formación última en titulación en música fue en Castellón, por el Conservatorio Superior de Música, titulado como instrumentista. Después cuando termine nuestra niña, voy a hacer una pregunta que siempre quiero Pero eso preguntar. después. ¿Te gustaba la religión católica? Pues sí, la verdad, a ver, por una parte en mi casa hemos sido un poquito, mi madre ha sido un poquito más laico, entonces sí, dentro de la cultura de mi país hay muchas costumbres de religión cristiana arraigadas, porque ahí no son católicos, sino, no sé si sabéis, hay diferentes direcciones del cristianismo. Están los católicos, los apostólicos y los apostólicos, que es la dirección que es predominante en Armenia, y los ortodoxos. Entonces tienen un calendario un tanto diferente, aunque haya festividades que coinciden, pues las navidades ahí como tal no se celebran, sino se celebra más el Año Nuevo y la Epifanía. Pero en mi casa en general mi madre no ha sido muy practicante, que después yo me acogí. Que no significa que no te haya dado valores. Efectivamente. Religiosos. Que después, dentro de la cultura, las tradiciones, las festividades, la mayor parte de las festividades pues venían organizadas por la parte de la iglesia. Entonces, sin darnos cuenta, pues vives en una región, además Armenia, por su volumen, pues es un país muy pequeño y el 97% de la población son armenias. Entonces hay una religión predominante que, quieras o no, pues hemos seguido unas tradiciones inconscientemente, pero la verdad que sí que me gustan las tradiciones, aunque hay que respetar de las otras culturas, efectivamente. ¿Qué te hubiera gustado ser si no fueras músico? Si no fuera músico, volvería a ser músico. Músico 2. Mejor músico, ¿no? Mejor músico, hacerlo de cosas que quizás a lo mejor ahora no puedo hacer por falta de tiempo, hacer cosas para poder disfrutar todavía más. Pero es que lo disfruto, lo vivo tanto, y además desde que estoy en un colegio dando clases de música, me ha abierto la mente, la visión de música dirigida más al entretenimiento que en el virtuosismo, que lo estoy disfrutando, así que volvería a ser otra vez músico y otra vez. ¿Cuántas veces se fuera? Depende cuántas veces falta, te traigan, ¿no? Depende cuántas veces de la vida que me permita, de alguna manera. Vale, gracias, Jaime. Inés. ¿Por qué tocas los instrumentos y no cantas? Pues el canto es otro tipo de instrumento. Hay que tener en cuenta que es una educación diferente. Es decir, si yo, por ejemplo, contando el último año de carrera, que es cuando más tiempo hay que estudiar, habían incluso días que pasaba de estudiar 12, 13, 14, hasta mi récord personal está en 17 horas con respectivas
respectivos reposos, pues las cuerdas vocales también hay que entrenarlas. ¿Cantar es un instrumento de cuerda? Efectivamente, cuerdas vocales, que hay que entrenarlas, que efectivamente durante la carrera, durante los estudios cantamos mucho, terminamos aprendiendo a cantar afinado, pero no quiere decir que tenemos las cuerdas vocales tan desarrolladas como poder presumir ser cantante. Ser cantante además implica muchas cosas porque hay que cuidar mucho las cuerdas vocales. Solo hay dos y no se regeneran. No es como cuando nos cortamos el dedo, la herida se vuelve a cerrar. No, en cuanto hay una herida profunda de las cuerdas vocales, puede ser que no podamos volver a cantar. Que te quede voz de camionero. Claro, entonces es una educación especial que hay que dedicar tiempo y mucho esfuerzo para poder hacerlo, que bueno, a nivel cantar todos cantamos. Pero nivel cantante hay pocos. ¿Por qué quieres tocar la tuba y el piano? Pues es que lo hago a diario con mis alumnos y es que es una parte de mi rutina diaria. Es decir, con la tuba yo disfruto la música de una manera distinta, porque primero para tocar hay que soplar y puedes expresarte de otra manera. Es decir, cuando tocas la tuba, yo puedo tocar la tuba, empezar de un piano suavecito y crecer, seguir creciendo, llegar hasta un fuerte. Sin embargo, el piano tiene otras características. Cuando tú le das a la tecla, pues el sonido se va apagando. Entonces tienes que buscar otras maneras de expresarse para que tenga un sentido lo que estás tocando. Son cosas diferentes, entonces son pues cada cosa completa un apartado de mi vida. Por lo tanto no puedo prescindir ni del piano ni de la tuba. ¿Te gustaría ir a otros países? Pues yo he viajado tanto, bueno, no tampoco enormemente, pero hoy en día no me arraigo en ningún sitio como definitivo. Me gusta viajar. Cuando tenía 12, 13 años, con una banda de música, empezamos a salir a hacer festivales por Europa. Salíamos desde Armenia en autobús y durante 7 o 8 días viajábamos en autobús. Y una vez en Europa ya empezábamos a entrar a Francia, España, Inglaterra, Alemania, tocando festivales. Entonces, como he vivido la música viajando, pues hoy en día, pues sí, uno está muy a gusto en casa, pero salir a otros países y ver culturas nuevas maneras de hacer las cosas, pues eso te abre la mente y me hace feliz. Por lo tanto, cualquier oportunidad que tenga de conocer otras culturas, aunque la cultura española de musical, las tradiciones son inmensas, no puedes seguir estudiando y sin terminar de conocer, pero a pesar de eso seguiría viajando. ¿Vale? Las 3 preguntas hechas por cada una. Sí. Dale las gracias a don Axel. Gracias. Y bueno, yo creo que no sé si ha tocado el timbre del recreo, no ha tocado, no lo he escuchado. Sí, Ha tocado, ¿no? Y bueno, pues nada, ¿qué clase tenéis hoy? Yo después tengo religión, ¿Religión? francés. ¿Francés? Educación física. Pues venga. ¿Tienen un examen? Vaya ahí, Bueno. vaya ahí. Y vale, ten cuidado con la quemadura, ¿vale? Ten cuidado hoy. Y cuida con los cablecitos, ¿vale? Bien. ¿Eso tienes ahí? Sí. Sí, eso vamos. Cuidadito con la paletita. El vaso Acaba de no. tocar ahora, ¿eh? El vaso Eso no. porque no me había tocado. El vaso puede tirarlo, ¿eh? Ahora está tocando. Sí, el vaso ¿Y sí. eso lo dejamos? Eso dejarlo, por ¿Te favor. ha gustado el esculto? Me encanta. Gracias. Muchas gracias por... Cerradme la puerta, porfa, que el recreo está ahora. Hasta luego. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasarlo bien en el recreo. Bueno, primera parte, yo creo que no había tocado, por eso me extrañaba. Bueno, ya está, primera parte.
Tengo yo, ¿puedo hacer una preguntilla? Sí, hombre, estamos aquí para ello. Además, aprovechamos que hoy es el Escultor Internacional. Sí, sí. Yo creo que ha estrenado se abre la veda Esculco, tío. International International. Sculptor, ¿eh? Este hombre también es mucho idioma. Sí, yo tenía una dudilla de Armenia, una pregunta cuando ha hecho un tutorial, después te lo voy a hacer, pero la duda que tenía era el triángulo. Cuando una persona en la orquesta toca el triángulo, lo cogéis de la calle y le dice, ven para acá, y Madre mía, eso lleva mucho estudio, ¿eh? Eso lo acabas de decir. no, pero yo creo que el nombre del triángulo que hace siempre yo El nombre del triángulo. Cualquiera que pase que está en el bar lo coge y está, madre mía, lo que estás diciendo. Pues nosotros, los turistas, estamos un poco en la misma situación. Sí, porque para darle un pu, está toda la película. Claro, dice que es que no tocáis mucho, pero lo que tocas tienes que clavarlo en su sitio. Pero el triángulo, por favor, explícame. El triángulo ¿Cómo se era- consigue una persona que toque el triángulo? ¿Es un músico el que está por la calle, Claro, uno que está aburrido? eso es parte del gran instrumental de la percusión. Que lleva 500 instrumentos, ¿no? Yo creo que posiblemente los que... Le va a mandar a enseñar una marimba cuando el tío de la No, yo- toca con las 4 de esas. No, pero es que el toca con triángulo- la otra vez, ¿eh? Yo recuerdo el que toca yo con ponía el un triángulo. y cava. Sí, pero hay que saber apagarlo Hay que también. saber apagarlo, Pero sí, para que no saber suene. ¿Cómo se elige esa persona en el triángulo? Lo importante. Venga, hablando de otras cosas, es que para pegarle. No, yo soy Vamos a hablar. Ya hablaremos luego. No, pero no, me importa. Mira, creo que todo Sí el que mundo- toda la percusión efectivamente son varias personas que Sí. se encargan de la sección de la percusión y ellos son los que distribuyen las partituras, porque la misma de Eso lo triángulo- escucha un percusionista. No, y- pero y yo no lo escucha sé, el tampoco programa, lo aprendí. No escucha el Pero programa. yo creo que mucha gente preguntará, ¿esa persona por qué Sí, se sí. encarga del Bueno, triángulo? porque está distribuida por la cuerda y cada uno se encarga Sí, pero- de un Yo instrumento. te voy a enseñar yo lo que toca el Exacto, percusionista y luego tú el percusionista lo que No, le estudia. pregunto de, no, yo no estoy Sí, sí, diciendo. no, sí. ¿Es el mismo, era el mismo siempre que toca el triángulo o un Sí, sí, sorteo? y el güiro, como dice el otro. No, el no, güiro. no. Vamos a hablar de otra No, cosa no, importante, de sobre todo la educación Yo y creo que es importante el música. triángulo. Sí, educación y música. Vamos a ver, uno que ha estudiado, por ejemplo, que ha estudiado en Armenia, por ejemplo, y ya que tienes hija y has estudiado en el sistema educativo español, y tú que has recibido el sistema educativo armenio, que es prácticamente el sistema educativo ruso hasta Sí, que sí, hubo lo que hubo, cuéntame. O sea, Pues es ¿qué ha recibido? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué tipo de educación ha recibido a nivel musical, a nivel general? Pues es que la verdad que he tenido suerte de poder recibir educación, la educación básica en Armenia, pero en cuanto a la especialidad en Armenia, en Francia y en España. Y he podido ir sacando provecho de lo positivo de cada sistema. El sistema educativo armenio, que tiene más estructura, digamos, soviética, educativa soviética, todavía resistía aquel entonces, digamos, la influencia, pues queda un poco hoy en día arcaico en el sentido de que busca la excelencia, no busca la especialidad, más bien. No, incluso en una clase de primaria, Sí. no buscan resucitar el que va medianamente bien o el que va mal, sino lo dejan en un cajón que... Busca la excelencia, búscalo, sí, el ser el top, búscalo. Sí, buscan el grupo que tira de la cuerda y se centran en eso. Entonces, por otra parte, también hay la formación profesional que funciona bastante bien, que funcionaba bastante bien hasta que se disolviera la Unión Soviética, porque también se necesitaba la mano de obra no tan cualificada. Por lo tanto, todas esas personas, esos alumnos que tenían capacidad, pero estaban de alguna manera ignoradas por la educación, porque así estaba planteada, se rescataban de alguna forma. tenían sus salidas, y una salida digna, porque trabajando en una fábrica, pues
ganaban suficiente para vivir dignamente. De ahí ya pasé, y el musical funcionaba todavía Más serio. con más exageración. Buscaban el virtuosismo. Entonces, pero por otra parte hay algo que me ha faltado en otros sitios, digamos, la motivación incondicional, es decir, el voto incondicional que depositas a un alumno a pesar de saber que posiblemente tenga dificultades, pero la voy a motivar de tal manera que se autosupere. Puede sacar las virtudes que puede que no tenga. Entonces, esa motivación continua, incluso con una cierta presión que nos decían, tú puedes, sigue trabajando, tú puedes. Entonces llega un momento que te crees que tú puedes. Da miedo, un poquito. Da miedo, pero eso es... Sí, pero eso, por ejemplo, en deporte... Una rama... En deporte eran las medallas de oro. No, pero se suponía... Y luego las enfermedades psíquicas, psiquiátricas y toda la historia de los deportistas. Y sobre todo física. Por eso los psicólogos... La escuela soviética del psicólogo era muy importante, es normal, porque estaban sacando fábricas de enfermos psicológicos. Bueno, pero tú tienes que llevarlo a poco... Pero bueno, pero también... Es muy interesante porque es verdad que no hemos tenido una experiencia de hablar de una persona joven que haya estado hablando de la educación soviética, que hasta hace 20 años. No, porque también consigue resultados, pero eso tiene un precio, ¿no? Tiene un precio y de todas formas, viéndote por ejemplo tu desarrollo, pues me parece, bueno, también depende también de tu equilibrio emocional a la hora de aguantar cuánto se estira tu cuerda, ¿no? Sí, pero eso depende un poco de la educación familiar, es decir, como había una concordancia entre la educación escolar, la educación reglada y la educación familiar, en la familia también seguían pretendiendo sacar personas con capacidades excelentes. Sí, que había seguían, entonces, como no había un desfase entre las dos entidades, incluso, digamos, pues terminabas arrastrándote por esa corriente, que no había un desfase, decir que en casa me dicen que no puedo, sin embargo ahí me exigen. En casa alentaban a todo ese movimiento y si bien que, bueno, en pocas ocasiones, pues eso en algunas ocasiones llevaría al fracaso, pero yo lo que digo que en la educación siempre tiene que haber se me ha ido la palabra, tiene que haber una coherencia, que si a pesar de que queramos que aprendan algunas cosas u otras no, que nunca mezclemos lo que se puede y lo que no se puede, porque nosotros sí que tenemos la capacidad de poner en una mesa y elegir lo que nos conviene. Sin embargo, un niño no tiene la capacidad suficiente de decir por qué esta persona que me ha dicho es beneficioso para mí, no puedo elegir, y la otra sí puedo elegir. Eso es prácticamente lo que hacen los padres, ¿no? Bueno, los padres lo que solemos decir es darle lo mejor supuestamente lo que está lo mejor para nuestros hijos, ¿no? También lo que hace la religión, también cuando es que el sistema educativo muchas veces son como el deportivo educado. Para el pueblo sin el pueblo, muchas veces era por el alumno sin el alumno. Que nuestra tralla desde que hemos empezado este tipo de programas, cuando intentamos que también que la educación sea coherente, que cuando uno intenta, quizás de las cosas que estás diciendo, nosotros lo que echamos en falta también es que esa coherencia entre familia, educación y la sociedad, que la sociedad demanda cosas que la educación no es capaz de dar, y la familia demanda cosas que pide a través de la asociación, de la sociedad, de los medios de comunicación, que tampoco la escuela es capaz de dar. Entonces la escuela se queda un poquito desfasada y claro, no va a los ritmos. Y con respecto al tema de la música, pues todavía mucho peor, porque a nivel de todas las leyes educativas, la música la dejan siempre un poquito atrás. Y obliga al que estudie música a hacer un esfuerzo extra a la hora de tener que compaginar los estudios formales con los estudios que son no formales, porque claro, se considera la música como algo
que tienes que echarte Sí, más es una lucha continua, porque después para entrar al conservatorio, bueno, al conservatorio superior tienes que presentar tus estudios, el bachillerato, que creo que hay posibilidad incluso de hacer el acceso por las pruebas humanísticas, pero el bachillerato hay que hacer. La lucha de siempre de intentar que las carreras superiores, títulos superiores, se consigan en licenciatura, que no se consiguen. Que todavía estamos en el trámite. Sí, pero hay un paso para adelante y tres para atrás. O sea, que se lucha. Yo tengo sobre las credenciales, yo creo que el sistema educativo. Bueno, que voy a preguntarte una cosa, una duda que tengo. Debe decirte que había otros cursos realmente hablar sobre las credenciales, que están sobrevaloradas también, ¿vale? Cuando tú has comentado antes, cuando eras niño de 12 o 13 años, estabas en la banda, viajabas a Europa y tocabas. Tú venías de un régimen soviético. Yo creo que con el régimen soviético, como ese régimen tengo un odio-amor, es decir, siempre la mitología, no sé, cuando viajabas y veías la forma de vida de Armenia y veías la forma de vida europea, ¿qué hecho que tenías como niño? ¿Qué veías como niño? Pues es que claro, siendo un niño de 2 años, de que le digan, mira, es que vamos a pasar un mes y medio en París, en Lyon, vamos a entrar a Berlín, Budapest, durante el viaje, eso es un sueño, sí, que dice que es imposible que se cumpla algún día, pero ese día se cumplió. Pero realmente hay un bloque propagandístico de que mete todo un negativismo en la construcción soviética. Sí. Efectivamente, había muchas cosas negativas, pero a nivel educativo había muchísimas cosas positivas, en el sentido de que, bueno, nadie se metía a nivel político lo que va a ser ese niño, ni siquiera en la universidad. A ver, en la universidad lo que querían producir gente con grandes capacidades productivas, que hicieran crecer no el país, sino el bloque entero. Por lo tanto, no había una represión que pueda haber en otros países, digamos, que hoy en día están en crisis similares. Esa crisis no existió, por lo que cuando un maestro terminaba su carrera, dedicaba a su especialidad y tenía un nivel de vida bastante bueno. Que otras cosas que quisiera meterse en dirección en cosas políticas, pero entonces ya se complicaba. Mientras una vida ciudadana, la que llevamos hoy en día aquí, que no siempre nos interesamos por la política, con las cosas diarias que tenemos que afrontar a diario, entonces ya no sientes esa presión de lo que pueda pasar. Y ya te voy a terminar una cosa, ¿fue qué situación tuviste desde tu empatía o tu corazón, tus sentimientos? La noche que cerraste los ojos siendo soviético y cuando lo abriste era armenio, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? Porque tú cerrarías los ojos siendo soviético, dormirías siendo soviético, sí, y esta mañana eras armenio. Aquello fue una sensación inductiva. Se había inculcado tanto que aquello era malo, sí, que pues aquello de liberarse pues fue un boom. Sin embargo, fue una burbuja, sí, porque después vino toda la recaída, que fue peor de lo que pasamos. Hoy en día que, bueno, pasadas 15, 20 años, pues sí que están bien, sí, pero el pueblo sufrió mucho, porque aquel bloque estaba pensado o vamos todos juntos o nadie solo, sí, porque si fabricaban un coche, una pieza, lo hacían en Armenia, otra en Turkmenistán y lo ensamblaban en otra. Vale. Y al deshacerse estos lazos, pues había una fábrica tremenda, inmensa, que ni siquiera veías el fin y producía solo una pieza. Claro, eso en parte no lo sabía yo, curioso. Entonces eso estaba pensado en bloque, o todos juntos o nadie solo. Por lo tanto, el batacazo que vino
batacazo postsoviético fue para todos, incluso para Rusia, Sí, sí. porque tuvo que reorganizar todo, a pesar de tener recursos, tuvo que reorganizarse. Por lo que esa euforia momentánea que ya somos independientes, que sí que aportó mucho, porque, bueno, es un país independiente y ya puede decidir lo que hacer con su destino. Duró poco, porque después sufrió el pueblo mucho y quizás, no sé, si preguntaran aquel entonces, porque yo tenía 10 años, pues yo seguía la corriente, ¿no? Sí, sí. Salíamos todas a la calle. Quizás si preguntaran a una parte de la población si volverían a dar ese paso, posiblemente, y yo dudo que no hubiera una reflexión más pausada, Sí podría. se arreglo lo que han pasado después. Claro. El tema musical, por ejemplo, si tuviese opciones, por ejemplo, de decir, ¿qué harías, por ejemplo, en el sistema? ¿Qué harías? En el sistema musical, como en el deporte, pues seguía pretendiendo sacar gente excelente para cantar. Digo aquí. Aquí. Digo que ahora Aquí. en España, tú imagínate que... Colegio día a día. Tú dices, A día. imagínate, por ejemplo, a nivel de primaria, por ejemplo, tú imagínate que te dan la opción, ¿no? Te aparece el genio este de Walt Disney y te dice, te voy a dar un deseo. Ten cuidado que hay un chiste. Pues, Uno nada más. un deseo, el primer Y deseo. luego te va a aparecer y te va a dar otro. Pero... El primer deseo, quizás después me Se va digan a cumplir, otros Claro. compañeros o incluso por oligarquías, que yo creo que ya son oligarquías, los editoriales. Primer deseo es eliminar los libros de música existentes en el panorama educación uruguayo. De todos. Muy bien, muy bien. Tratar de usar- Yo por lo menos Muy bien. a nivel musical eliminaría, porque Tú ahora presentas Cigüida, ¿no? ¿O algo? Yo voy a presentar. Voy a presentar. por eso es algo Sácalo conflictivo mañana, que estoy sácalo. diciendo, No, lo voy a sacar pero el martes, pues, es algo muy drástico que estoy diciendo, pero lo hice, lo comprobé y lo volvería a hacer. Pero efectivamente hay que tener... Yo pensaba que iba a hablar con el tema del número de horas, quizás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también Yo tengo soy una profesor hora. de música, ya no, pues ya soy semidios, ¿sabes? Los semidioses, ya cuando va en la dirección ya se me olvida todo. Y yo cuando era profesor de música, una de las cosas que el número es ridículo, pero una hora para poco, o sea, muy poco. Y luego, a un niño no le puede hacer que ir a la música dándole las clases a la semana. Eso es imposible. En eso creo que se pueden conseguir cosas. Sí, Lo que sí, pasa hay que contextualizar mucho. Te lo tienes que En mi creer. caso, yo ahora mismo estoy en un centro privado de ideología, bueno, ¿Es muy privado o privado concertado? muy privado. O sea, que ellos hacen y Privado. deshacen. Es un centro privado de la comunidad judía de Madrid, de Melilla. Con filosofía judía. Sí, entonces tienen Y sin ellos... consorcio ninguno, directamente sin privado. ningún consorcio, O sea, que va privado. directamente a lo que no, quieren. no hay Papá y mamá pagan la plaza completa. Efectivamente. Me gusta mucho. Eso está guay. Eso está guay porque hacen y deshacen. Aquí hemos tocado católica, evangelista, falta musulmana. Falta musulmán trabajando respuesta y judía porque no tenemos, pero mira, pues, Bueno, podríamos hablar sobre el judío algún día. Sí. El problema Pues es es que he tenido una experiencia tan buena y además llevan sin libro. el primer año iban con libros, pues para no quitar los libros y ya que habían gastado el dinero, pues yo entré en mes de octubre y ya estaban los libros comprados y además Queda mal. fue mi primer año en primaria y Tranquilo. bueno, como todo, empezamos de una manera y vamos arreglando nuestras capacidades a lo que se nos exige. Entonces, el primer eso, pues eliminar el libro, pero efectivamente tiene que haber una respuesta profesional. Claro. Otra cosa que para mejorar la educación musical en primaria es especializar más a nivel universidad. Es decir, un músico que ha terminado su carrera tiene la licenciatura o equivalente a la licenciatura en un conservatorio, sin hacer
una preparación pedagógica, es decir, magisterio, Sí. no puede dar clases en primaria. Estamos hablando de que ya es un músico formado, capaz de hacer arreglos, capaz de llevar una agrupación musical y adaptarse a las necesidades específicas. Y en otro lado del río tenemos el magisterio que prepara Educación musical. educación musical con 4 o 8, o las asignaturas que sean, como maestro de música. Si es un hecho claro, si esa persona que ha hecho universidad y ha optado por la vía educación musical, si no tiene ¿Conocimiento musical? conocimientos musicales, incluso el grado medio sería suficiente para poder abarcar todas las necesidades. Pues es que ya se queda la manera de enfocar las clases en entredicho dependiendo de lo que nos den los editoriales. Y es que en los editoriales hablan un poco, sí hay una diversidad, pero no hay concreción ninguna. Es decir, si yo tengo que aprender a tocar el xilófono, tengo que practicar el xilófono. Claro. Si yo practico el xilófono, me viene una canción en el libro, una canción por cada trimestre. He tocado 3 piezas y son tan sencillas que apenas con esfuerzo lo toco. Yo no he aprendido el xilófono, no he aprendido el xilófono. ¿Cuál es la particularidad, digamos, de la educación musical? Primero, educar en disciplina de estudio. Pasar horas estudiando, estudiar la partitura, después lectoescritura, son diferentes, pero principalmente las habilidades físicas y mentales que se va desarrollando. Entonces, si no practicamos, si eliminamos las horas, digamos, los momentos de práctica vocal, práctica instrumental de danza, ¿cómo podemos pretender que el niño, por arte de la magia, en sexto, Sí. sepa música? No es un conocimiento que vamos a abrir el cerebro y lo metemos y lo programamos, igual que las matemáticas. Día a día vamos progresando. Por eso digo, de alguna manera, sí, 1 hora es poco, pero estructurando bien se puede llegar a conseguir por lo menos el interés, atraer el interés al niño hacia la música. En mi caso, yo al estar en un centro de una cultura determinada, lo que hice, eliminar el libro, hice un repertorio, empecé a estudiar su cultura propia, la cultura propia judía, estudiar sus festividades y el repertorio que están tocando, porque musicalmente es una cultura muy rica. Entonces, en cada festividad dedican, como bueno, aquí también lo vemos lo mismo. Hice un repertorio exclusivamente de interés de ellos. Entonces, claro, los niños conocen a Van Aguila. Cuando yo tocaba con la tuba, porque entre otras cosas, mi tarea ha sido tocar mucho en clase. Yo me llevaba la tuba, el piano, el portátil y un acompañamiento MIDI informático que me ayudaba, me daba soporte. Entonces, he desarrollado a los niños la capacidad de escuchar y disfrutar de lo que ya conocen. Pero la música podemos entenderla. La música debemos entender como una habilidad, ¿eh? Es una habilidad educable. Entiendo que yo era nulo. Es como en inglés, ahora vas a decir que el idioma es igual. O sea, No, la música, el idioma. Yo me acuerdo cuando en la carrera un compañero que era sordo me suspendió música. Vamos a callarnos. Esa profesora, esa mujer vive ya en otra galaxia y se puede hablar. Vive en otra clase. Claro, me pidió sacar el billete de ida y ya no está de vuelta. Pero claro, yo era nulo también, y creo que, hombre, que a mí como profesor de educación Son especial, malos maestros. no, dice educación especial, hombre,
Entonces a mí, claro, me tenían que enseñar más o menos lo que era la corchea, que era la cerveza, y entiendo que es muy importante escuchar música. No tanto, porque Escuchar hay música. hoy en día se han inventado muchos métodos de no martirizar al niño con la teoría. Yo ahora mismo Eso. estoy en infantil, tengo un grupo Eso de es 5 importante. años y hay una autora muy creativa, Sí. chilena, Estela Cabezas, que ha inventado un sistema música por colores. Entonces, en vez de leer por partitura, primero se trabaja desde una canción que el niño conoce, Sí. que rítmicamente yo no tengo que enseñar nada al niño, y y el niño toca el xilófono con 5 años, Sí. porque le he puesto las pegatinas, el do es rojo, los Esto lo he hecho. colores los conoce. Nosotros hicimos un taller de música que en Marina, que es una chica que toca el piano, hicimos hace un año en Carranco un taller de música y se lo enseñaron a la gente, tenía un taller de música y tenían que tocar canciones, conseguimos 5 o 6 órganos de estos y lo hicimos con números, 2, 3, 4, 3, volvía, fue genial, la chica se pegó un curro acojonante, tiene todos los documentos. Si podría ponerte en contacto con ella y que te lo enseñara, se le ocurrió una chica joven, se le ocurrió a ella. Pero claro, yo pienso que la música es como el ajedrez, es importante aprender, diseccionar la música porque el ajedrez te abre la mente y vas viendo parcela a parcela. La música tiene ese factor que es importante y también para tu integridad espiritual, es como las manualidades. Es muy importante desarrollar las manualidades porque crea la imaginación, la fina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entendemos también que son complementos al ser humano, no deben de tener un carácter troncal en la formación. Esa es la duda que yo tengo, la duda. Ahora hay varias cosas. Hay Duda. Primero, en cuanto a la educación, puede tocar hoy en día, tenemos recursos metodológicos disponibles Sí. para aprender un instrumento desde una edad temprana sin tener que pasar por la teoría pura y dura musical. Pasando de esto, ya estamos alargando, ya estamos ampliando el periodo de práctica de formarse como músico, porque lo que decías tú, que no es una asignatura que me pueda abrir espiritualmente, pero espiritualmente hay que tener un desarrollo madurativo musical suficiente para que tú puedas canalizar mediante esta vía otras habilidades, otros sentimientos. Una de las preguntas fue de las niñas que ¿qué haría en otra vida? Pues bueno. volvería a ser músico y empezaría a estudiar, empezaría a hacer música todavía en más temprana edad, de otra manera, porque hoy en día pues sí gozo de esa condición de disfrutar espiritualmente, profesionalmente de la música, pero un niño hasta que llega a disfrutar pues hacen falta años de contacto con la música, que él mismo aprecie, individualice ¿Para qué? ¿Y el por qué? y el por qué, para qué y por qué, entienda para qué y por qué, porque si nosotros damos una partitura, un libro de partitura y decimos al niño, si tú lo aprendes a tocar, vas a ser un gran maestro, el niño no le llama la atención, no lo palpa. Estamos hablando, en todo lo anterior hemos estado hablando de una cosa que tú derrochas, que es pasión. La pasión, la música es de pasión y vocación, que acaba todo en on. Entonces, si no... Igual que la educación. Encendido, Encendido, efectivamente. Es que eso es muy importante, es que tienes que encender on, en inglés on, porque nosotros lo decíamos lo anterior, que éramos en metal, somos acero, porque no sabemos nada de idioma, ¿no? Algo usamos. Miguel Ángel, esto es como lo romántico del siglo XV, como Leonardo da Vinci. Quieren que los alumnos sepan los mejores idiomas, los mejores músicos, los mejores... Miguel Ángel, ¿quién es Dios? Era un niño. Miguel Ángel quiere fundamentalmente que todos seamos felices, como acaban los Esculcos. De hecho, estamos llegando ya al final, te decía que esto ¿cómo puede ser? No puede ser, pues fíjate, Ya no queda café. me comentaba el otro día una persona a la cual yo quiero mucho, me decía, habláis de cosas y luego justo en los momentos más inoportunos variáis, ¿no? Y es verdad, o sea, porque no sabemos, aquí hay gente que nos sigue y nos ve y de verdad te hemos dejado hablar porque realmente hay personas que son extraordinarias y pensamos que este Arsén es extraordinario. De hecho estamos viniendo gente que realmente, si los Esculcos sirven para algo, me creo que nos está sirviendo a nosotros fundamentalmente porque para aprender.
No, está viendo gente muy interesante. Te damos las gracias por dedicar tu tiempo a hablar de tu pasión y de hablar de lo que piensas que debe ser la música. Y... Me gustaría decir una torochada. Una torocha. No, vamos a dejarlo. Y como siempre nos despedimos en todos los programas y hoy pues, musicalmente, no os olvidéis de, y como siempre, de ser felices. Muchas gracias. Hasta luego.